Buenas tardes al estudiantado de Argentina y Americana 2. Bueno, en este video voy a indicar algunos elementos claves del texto de Gabriel Di Meglio. Recordemos que Gabriel Di Meglio es uno de los historiadores de una generación, podríamos decir, reciente, eh, no de historia reciente, pero sí una generación que retoma distintas historiografías y da un aporte particular y singular respecto a algunas temáticas, como por ejemplo la cuestión, podríamos decir, de los sectores populares. Cuando vimos el proceso de la revolución en el Río de la Plata, justamente a mí me tocó explicar, a través de un video, pero bueno, también lo trabajamos en clase, el texto sobre sobre las implicancias de los sectores populares en el proceso emancipatorio, ¿no? Y durante ese texto, eh, bueno, el autor va marcando algunos puntos importantes. Y esos elementos, como por ejemplo las implicaciones en las invasiones inglesas, la conformación de las milicias, la politización que se va dando principalmente ya a partir de los hechos del 25 de mayo, de la Revolución de Mayo, eh, las fiestas patrias, las fiestas mayas, por ejemplo, las festividades, se va dando todo un conglomerado de elementos de politización que incluso va a continuar eh, con la involucración en el proceso del sector considerado políticamente que continúa con la línea democrática de la revolución, precisamente, eh, eh, bueno, cierra el capítulo del proceso de la Revolución de Mayo con la negación de los soldados cívicos plebeyos a terminar con la ocupación armada en la Plaza de la Victoria el 5 de octubre de 1820. Pleno proceso previo a la crisis que va a tener Buenos Aires, ¿no? Entonces, en ese cierre, digamos, del capítulo, donde la revolución y la guerra, digamos, son los dos elementos eh, esenciales de la estructura, bueno, uno de esos elementos es la politización, ¿no? Bueno, lo que intenta hacer Di Meglio es darle una racionalidad, o sea, pensar a partir de los testimonios, eh, de las fuentes que se establecieron, por ejemplo, en las detenciones, bueno, qué fue pasando con la involucración de los sectores populares a partir de 1820. Bueno, el, el capítulo, yo voy a desarrollar el capítulo 5, Viva el Bajo Pueblo. Se propone dos objetivos, ¿sí? Viva el Bajo Pueblo, viva la religión, fuera el mal gobierno. La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo, ¿no? Esos son los elementos desde 1810 hasta 1829, cuando asume Rosas. Pero el capítulo 5 se posiciona entre los años 1820, 1821, hasta 1823, que es justamente la conducción del Partido del Orden con la gobernación de Martín Rodríguez, las reformas que va a implementar Rivadavia, cómo impacta estas reformas en los sectores populares y también en la élite, cómo estas reformas van a generar disensiones, dice, ¿no? Dentro de la élite, o sea, disensiones intra-élite, como también digamos, la unificación de los sectores populares en oposición a este partido del orden,
y cómo fue, con qué elementos, con qué recursos se armó el levantamiento de Tagle. Entonces, partiendo desde la experiencia del levantamiento de Tagle, bueno, fue un diplomático, un juez de paz, un juez, en realidad, que había sido funcionario del directorio y que respondía a, digamos, a la línea republicana. Eso no, nadie lo, digamos, Di Maio no lo pone en duda, o sea, lo pone sobre la mesa, pero lo último dice, bueno, no cabe ninguna duda que el sector opositor al Partido del Orden estaba a favor del republicanismo, o sea que no había ninguna duda sobre la, el fin, la ruptura del absolutismo, pero que eso no quita, digamos, el malestar y posterior acción, digamos, el levantamiento contra el desempeño, dice él, de la forma, podríamos decir, pensando en el poder, ¿no? En las relaciones de poder, el uso del poder. Algunos mecanismos que están buenos para entender cómo corría la política, no correr en términos digamos, de los tiempos veloces, sino de cómo circulaba eh, la política en el espacio urbano de Buenos Aires, como por ejemplo Pulpería, o como la Plaza de la Victoria, hoy la Plaza de Mayo fue siempre un punto donde se nuclea la participación del pueblo, ¿no? Y que esa participación no responde específicamente a una cooptación. Esto es un tema que habíamos tratado cuando pusimos sobre la mesa el análisis sociológico que se hace sobre la participación de los distintos sectores de la sociedad en un hecho específico, ¿no? Gran parte de la corriente sociológica imperante del principio del siglo XX y que después continuó en el siglo XX siempre tuvieron una mirada, podríamos decir, de masas, ¿no? Donde los sectores populares son como arrastrados en masa y usados desde la demagogia. Ninguno de estos elementos aparece en el Di Meglio, sí aparece el elemento del paternalismo, ¿no? Y a lo último dice, bueno, tira así como diciendo casi como poéticamente, diciendo, bueno, los sectores populares se sintieron parte de una patria, que ese padre era esa revolución, y que después quedaron como huérfanos, ¿no? Sin encontrar un rumbo. Bueno, ¿cuáles son los dos objetivos que se propone el autor? Delinear la participación política de la plebe urbana en Buenos Aires, evaluando los cambios introducidos tras la caída del sistema revolucionario y las prácticas que permanecieron. Segundo objetivo, explorar a partir de un acontecimiento, justamente el motín de Tagle, las ideas políticas y las motivaciones para la acción de los plebeyos porteños. ¿Sí? Bueno, ¿por qué motivo se dio, qué movilizó a las personas a participar y de qué manera participar? ¿Cuáles son los cambios y las permanencias que hay en esta cuestión, en la cuestión social respecto a un punto específico, ¿no? Y él utiliza el concepto del subtítulo, es el reflujo de la participación política. El flujo y los reflujos es una categoría de análisis, digamos, es una categoría teórica de la política para pensar la participación y digamos, el desarrollo de los distintos sectores de una sociedad en la política, ¿no? Los flujos y los reflujos.
¿Por qué habla de reflujo? Es porque como que en algún momento del motín de Tagle se va como a resignificar la patria. Bueno, no me voy a adelantar un poquito, pero me parece que el reflujo viene por ese lado, ¿no? Hoy se utilizan mucho las estadísticas para pensar los procesos políticos o el electorado, cómo piensa el electorado, ¿no? Y las estadísticas ya hace muchos años que son las que eh, marcan tendencia, ¿no? Y a veces pueden marcar más tendencia que una movilización en sí. Eh, para esta época no podíamos hablar de estadísticas. Por eso, para entender, hay que ir directamente a esas pequeñas fuentes donde los protagonistas, a través de los testimonios, dejan asentado la participación en sí de un hecho y que esa fuente también no puede tomarse como cerrada en sí, porque quizá si algún testimonio dice, bueno, yo participé, pero a mí me llevaron, me obligaron a ir, también puede descreerse, porque ¿a qué me refiero? Pudo haber sido llevado a un hecho, por ejemplo, a la Plaza de la Victoria por los organizadores del motín de Tagle, cuando quizá eh, ese testimonio, cuando lo apresan, no se lo llevan, como para zafar, digamos, ¿no? Así que, pero es muy importante pensar en la resignificación que aparece en el motín de Tagle sobre el patriotismo, ¿no? Bueno, en el contexto político, entonces ya, incluso Martín lo explicó en el video del texto de Ternavasi, y lo vimos la clase pasada, que es esta feliz experiencia que va a tener Buenos Aires, el punto máximo álgido con el Partido del Orden, luego de esa catástrofe que parecía venirse en 1820, ¿no? La feliz experiencia luego de la crisis política de 1820, Martín Rodríguez gobernador hasta el 23, y bueno, ¿cuáles son los puntos importantes? Las reformas que se van a implementar, o mejor dicho, reformas que se van a implantar, que se van a desarrollar por primera vez a través de Manuel García en el Ministerio de Hacienda y Bernardino Rivadavia, que luego va a ocupar el Poder Ejecutivo a partir de 1826. Bueno, la ley electoral de sufragio amplio, la disolución de los cabildos, esto es clave, de Buenos Aires y Luján, la reforma eclesiástica, acá también es un punto clave para entender las reformas, las implicancias en los sectores populares, la reforma militar, la ley de enfiteusis, la creación de la universidad, el archivo de la provincia de Buenos Aires y la biblioteca pública. ¿Cuáles son las características del gobierno? Bueno, hay una estabilización, también hay una estabilización económica a partir de, digamos, como de esos pactos económicos que va a hacer Buenos Aires con Inglaterra. La economía postcolonial ya sabemos que es una expansión ganadera, tierra adentro de la provincia de Buenos Aires, por eso después ahí se dirime el conflicto, ¿no? del territorio de Buenos Aires y la ley de capitalización. La formación, sin duda, de una clase terrateniente que luego va a adquirir, digamos, supremacía provincial a través del Partido del Orden, ¿no? Digamos, ellos son parte del Partido del Orden, o los partidos del orden también los partidarios son terratenientes, ¿no? Menos presión sobre la plebe urbana. A partir de 1820 y una búsqueda de acción mayor del control estatal sobre la población. ¿Para qué va a ser ese control estatal de la población? Y bueno, justamente para poder, digamos, adquirir o desarrollar también el manejo político, cultural y económico de un proyecto. O sea, no olvidemos que Rosas también la palabra máxima, más allá de cualquier historiografía, es el orden. Y el orden entonces no es solamente en la formación del Estado Nacional, no es solamente con Rosas,
bueno, sino que de acuerdo al proceso político ese orden se va a tomar para llevar adelante. No se puede, después, y más incluso después de 1820, había que desarrollar un orden, y bueno, y, y no había otra forma que hacerlo a través de ciertas reformas. ¿Por qué es el gobierno del orden? Bueno, es un Estado que pasó de conducir una empresa colectiva, dice, revolucionaria, a ser gendarme, y que abandonó la preocupación por la suerte de los miembros de la plebe. O sea que es un Estado que pasó de tener preocupación por la plebe para alistarlos al sentido y significado de la revolución, sino que ahora van a ser, digamos, elementos que simplemente tienen que, digamos, aportar su, su mano de obra para trasvasar recursos económicos a la élite, ¿no? Y aquí está, la ordenar la ubicación de los vendedores ambulantes en la Plaza de la Victoria. Fíjese, pequeños elementos, digo, no es muy ajeno a otros procesos del presente, ¿no? Volvió a regular la costumbre de matar a los perros sueltos en la ciudad, prohibió los juegos de azar en la vía pública, actualizó la prohibición de cargar cuchillo a todos los individuos. Bueno, va a haber todo un aparato de control y gendarme, ¿no? Perseguir a los vagos para reclutarlos al trabajo de la obra pública, lo cual demuestra el alineamiento del gobierno con los sectores dominantes de la economía, en una renovada y embestida sobre los movimientos de la plebe urbana. Mayor amenaza sobre la persecución de los vagos, que van a ser reclutados para trabajo o para el sector militar que responde al partido del orden. Aparece el juez de paz urbano, que va a reemplazar al alcalde. El juez de paz va a tener un rol importantísimo y en las elecciones, luego lo vamos a poder ver cuando veamos el proceso de Mitre y Alsina. Yo les recomiendo, yo hice un análisis este año sobre Juan Moreira y durante varias décadas, bueno, aparece también en el Martín Fierro, ¿no? El juez de paz es el sujeto político que, digamos, que logra establecer ese orden político-judicial. ¿No? Es esa, digamos, ese elemento que va a completar el aparato policíaco. Aparece el juez de paz urbano, ¿no? Sin ningún vínculo en la ciudad. Ninguno de ellos lograba la liberación. O sea, ninguno de los que apresaban lograba la liberación. El destino de la mayoría de los vagos era el reclutamiento del ejército para hacer un recambio a través de la desmovilización, dice, ¿no? De buena parte de los que peleaban en la guerra de independencia y con Artigas. O sea que el objetivo principal, lograr romper, fíjense todavía, los resabios de los peligros para esa Buenos Aires, ¿no? Representaban un potencial peligro, tanto para la tropa como para la autoridad. Y da el ejemplo de José de Magallanes, ¿no? La reforma militar de 1822, a pesar de los descriptos, no logró callar la murmuración, dice, ¿no? Y la insubordinación en la tropa. Incluso destaca Di Meglio la falta de reconocimiento hacia los superiores. Y da el ejemplo del oficial Armada en abril de 1821, ¿no? Y la anécdota del marinero irlandés, Eduardo Deli, quien gritó "¡Viva Zarratea!". Zarratea, uno de los miembros del partido, de lo que después va a ser el Partido Federal, ¿no? Pero del germen del federalismo en Buenos Aires. ¿Cómo un soldado va a gritar eso en la zona de lo que hoy es el puerto? ¿No? Y él, Di Meglio dice, es una expresión de la persistencia de temas políticos en los espacios urbanos. Es una definición
imprescindible, ¿no? La persistencia de temas políticos en espacios urbanos. Cómo va circulando, murmurando en la charla entre las personas la política. El autor también da el ejemplo de lo que hoy conocemos como el linchamiento. Yo lo anoté así en el resumen, ¿no? Que bueno, al albanil Andrés Fernández, por dar una opinión política, bueno, lo golpean, ¿no? Esta especie de linchamiento a quienes son opositores del Partido del Orden o quienes son un peligro para cierto interés político, el de la élite. La principal preocupación del gobierno no eran las antiguas milicias, sino el grupo de exiliados que se había nucleado en Montevideo y Colonia. ¿Sí? Recuerden lo que luego va a ser la expedición de los 33 orientales, o sea que todavía estaba viva la llama de la lucha, de la independencia de la banda oriental, o de la no dependencia de la banda oriental respecto a la política de Buenos Aires, lo cual es el federalismo de Artigas, ¿no? Y en Colonia, ¿no? La facción popular que había sido derrotada, Soler, Zarratea, Pagola y Agrelo, de cualquier manera, afirma Di Meglio, los emigrados igualmente presentaban un peligro, pero ellos en realidad no tenían medios. No tenían medios para crear, digamos, un levantamiento fuerte o conmover a Buenos Aires, lograr una conmoción en Buenos Aires, dice, ¿no? Incluso dice en 1822, en medio de una gran tranquilidad, se otorga el indulto a los desterrados, ¿no? O sea, este punto álgido, como decíamos recién, de Buenos Aires, sí, bueno, total, no tienen medios, o sea, no están desarmados, pero no forman un ejército importante, no representan un peligro y ya estamos armando una estructura. Así que bueno, le damos un indulto, pero igual los vamos a perseguir y los vamos a ir a controlar, ¿no? En agosto de 1822, ya ahí ocurre el motín de Tagle, que había sido, bueno, como había dicho recién, antiguo secretario del gobierno de Porredón, es quien organiza el motín con el objetivo el principal objetivo es restituir el cabildo. Bueno, la función del cabildo, en varias clases la charlamos, Martín lo explicó en algunos videos también, y está en todos los textos en todos los capítulos que tratamos en este año de Di Meglio aparece la función social del cabildo. ¿No? Frente a a esa historia de escuela que Galasso también ha sabido con fuentes explicar muy bien, que el cabildo no solamente representaba o representó un espacio para dirimir política eh, o tomar decisiones, sino también realizar acciones sociales en la plebe, ¿no? Como por ejemplo asistir a las viudas, a los enfermos, a los soldados de la guerra de revolución, a los inundados. Bueno, sacar el cabildo en ese momento, la verdad que fue una decisión totalmente antipopular. Y va a tener consecuencias esa decisión antipopular. ¿Mm? Bueno, ¿es una feliz experiencia? Se pregunta Emilio. Y trata sobre las inferencias, ¿no? A partir del motín de Tagle. O sea que el motín de Tagle va a mostrar, va a visibilizar, una vez que uno lo analiza bien por dentro, va a encontrar que no fue una tan feliz experiencia, sino que el motín de Tagle presentó un peligro y que también representó la conciencia política que tenían los sectores populares respecto al Partido del Orden y sus políticas, ¿no? Yo creo que el motín de Tagle también es como un pequeño
digamos, tropiezo que tuvo, digamos, el republicanismo liberal. Digamos, se va a conformar, de acuerdo a Amelio, un republicanismo liberal y liberal en términos de antipopular, no liberal en términos de Rousseau o de la Revolución Francesa. ¿Sí? Porque va a romper con el pacto social. El proceso revolucionario, en cierto punto, establece el pacto social cuando incluye el ala democrática, digo, ¿no? A los sectores populares en la construcción de la patria. Ahora, eso se va a romper a partir de que se utiliza el republicanismo como vehículo de la conformación de un Estado liberal. El gobierno de Martín Rodríguez y después de Rivadavia es eso. Está bien, quizá incluso la ley de federalización, de capitalización, que ahí son las contradicciones entre federalismo y unitarismo. Y acá no estamos hablando de esto, la oposición federalismo-unitarismo, sino que el republicanismo liberal es uno de los puntos más problemáticos, ¿no? Nuestra sociedad, nuestro país se conformó en ese tipo de proceso. Incluso ha tenido procesos más en la estructura de la conformación del Estado Nacional, mucho más sangrientos. Esto más que nada es desde el lado institucional, pero luego fue todo a través de la matanza de esos sectores populares que querían otro tipo de país y que ellos lo tenían bien en claro. Hasta 1823 se mantuvo la calma, pero el problema comenzó con la reforma eclesiástica que impulsó Rivadavia y que consistió en reubicar a la iglesia heredada, la misma cúpula la ideó, ¿sí? La misma cúpula crea esta reforma, en la cual se va a posicionar a la iglesia heredada de la colonia a través de la secularización del clero regular. ¿Sí? Esta iglesia, que se había visto perjudicada en el proceso revolucionario, ahora vuelven a resurgir, aparecen para posicionarse nuevamente y correr a los clérigos que trabajaban con los sectores populares. ¿Mm? El sector de la iglesia opositor se sumó a un nuevo levantamiento organizado por Tagle, ¿sí? Que también contó con el apoyo de oficiales militares perjudicados por la reforma militar. Unas 200 personas, dice, incluyendo columnas a caballo, más gente de la ciudad, sumó en la Plaza de la Victoria un gran griterío contra el gobierno. Las fuerzas del gobierno salieron y dispersaron el griterío, ¿no? El griterío. Aunque en general fue conducido por la élite, había tenido razones que la consideraban como propias. Indicadores del pensamiento plebeyo, podríamos decir. Vieron que Di Meglio va con la cuestión de la concepción plebeya, ¿sí? Que digamos que estos indicadores no deben tomarse como mera obediencia a sus jefes. Y aquí están. Ahora se los digo, se los leo cuáles son los indicadores. El apoyo a las medidas intransigentes contra los enemigos, la percepción de un dinero, la defensa de la ciudad, algún derecho no respetado y la oposición a un grupo político impopular. Ese es el partido del horno. ¿Cuál era la gritada? ¿No? Una tiriada, dice Di Meglio. Viva la religión,
viva la patria y muera el mal gobierno. El viva la patria es un elemento que después Di Meglio lo va a desarrollar como punto que resignifica no un idealismo, sino una concepción de conciencia de praxis de independencia. ¿Por qué viva la religión? Y porque los sectores populares, gran parte eran que no eran alfabetizados, digamos, estaban atravesados por la religión. Por eso la reforma, que pasa a ser el liberal, digamos, en estos términos, es antipopular, ¿no? ¿Y cuál es la cuestión central aquí? ¿Cuáles eran las nociones de legitimidad entre la plebe? O sea, ¿cuáles eran los elementos por los cuales legitimaba el poder la plebe, ¿no? O sea, la plebe respondía a sus jefes, y estos jefes respondían a un sentido político, a una política en sí. Ahora, ¿cómo se construía esa legitimidad? Al sacar a la reforma religiosa, rompe con la legitimidad del poder, al poder en sí como estructura, ¿no? La ruptura del orden colonial, dice, trae para pensar sobre qué base se iba a mandar y obedecer, sobre qué reglas. Esto es legitimidad, la construcción de la política, de la autoridad política, perdón, respetados y compartidos por la población. El camino democrático ayudó a partir de 1821 con la creación de un sistema representativo en el sufragio masculino, directo y amplio. Bien, esos son, digamos, los elementos de legitimidad de poder. ¿Sobre qué reglas se construía el poder? Igualmente, el sufragio masculino directo y amplio, que era voto cantado, no, eso dice Di Meglio, bueno, esto también, digamos, es un elemento base, no respondía automáticamente a, digamos, a la democratización de los sectores populares. ¿De qué manera fue vivido por el resto de la sociedad el salto hacia adelante de la clase dirigente? ¿Sí? El proceso del gobierno de Martín Rodríguez responde a eso, un salto hacia adelante, entre comillas. ¿Sí? Porque dice, él aplica aquí o trae la teoría de Max Weber sobre la legitimidad del poder, ¿no? Y cuáles son los tres medios por los cuales un sector político establece su legitimidad. Y bueno, uno es el tradicional, el carismático y el legal. El tradicional es, bueno, basado en el respeto, la costumbre, ¿no? El que estuvo siempre, el que se concibe como natural, ¿no? O sea, el que habían establecido los príncipes y los patriarcas, dice Di Meglio, ¿no? El carismático, bueno, está justamente establecido a través de la confianza, de la capacidad y mental, física, incluso puede ser del líder carismático. Pensemos en, no sé, eso está bueno para pensar en Güemes, por ejemplo. Y el legal, que es el que se establece a través de los preceptos legales, ¿no? En la competencia siguiendo normas racionalmente creadas, o sea, el ámbito democrático. El cabildo es un ámbito legal de legitimidad de poder, ¿sí? Y también el cabildo era una institución tradicional de respeto a la, ¿no? Y muchos líderes carismáticos se dieron a conocer ahí. Así que, digamos, estos tres elementos no responden a un sujeto político solo, sino a un sector político en sí, a una clase dirigente. Y tomando estos tres puntos es donde pierde legitimidad esta supuesta feliz experiencia del Partido del Orden, por las medidas antipopulares.
Estos son los elementos para pensar en términos en que la élite quiso imponer en el proceso, ¿no? Aunque hay elucubraciones, hipótesis, no hay duda que el Partido del Orden logró un gran consenso intraelite, y dice él, y él lo afirma esto, el Partido del Orden es prácticamente, digamos, dice que el único partido, la única clase dirigente que logró tener un consenso intraelite en el siglo XIX. A partir de ello, pensar las disonancias, ¿no? Dentro de la élite. Y que la mayor disonancia, o sea, el Partido del Orden intraelite, entonces no va a tener, perdón, disonancia. Las mayores disonancias van a ser con los sectores ajenos, que son los sectores populares. Por eso se sucede la Revolución de Tagle. Y a partir de la Revolución de Tagle, Di Meglio propone tres elementos, tres indicios para pensar, indagar las nociones de legitimidad. ¿En dónde es que pierde la legitimidad? ¿Y qué estrategia, qué metodología utiliza Di Meglio? Y bueno, en ese mensaje, viva la revolución, viva la patria, muera el mal gobierno, en cada uno de estas tres frases, esta triada, él la va a desarmar y va a analizar cada una de ellas. Y ahí va a decir, bueno, miren, veamos que la legitimidad se perdió por esto y por esto. En el caso de la religión, Di Meglio argumenta con el diario Argos, que era el diario del Partido del Orden. Recordemos que los diarios ya para esta etapa, incluso antes, ¿no? Recuerden todas las editoriales que había en nuestra América, desde México hasta el Río de la Plata, como modo de, como espacio de debates de político, ¿no? Muchas cosas que no se podían decir adentro del Congreso se decían en los diarios o se dirimían políticamente en los diarios, instalaban qué tipo de política se iba a tener que desarrollar. Entonces, a través de Argos, el Partido del Orden argumentó que la intención del levantamiento era llegar al poder, y la apelación a la religión era una excusa. ¿Está bien? Que los opositores al Partido del Orden apelaban como excusa con la religión, pero que su único objetivo era llegar al poder. Bueno, está claro que no solamente era un levantamiento, probablemente era algo más que eso. La reforma eclesiástica de Rivadavia era impopular entre parte de la sociedad porteña. Más que una anécdota, el reparto de las escapularios, que son los escapularios son artesanías hechas así con tela, religiosos, por parte de un fraile franciscano. ¿Sí? Tener en cuenta que el analfabetismo, el rol de la Iglesia a través de las iconografías como ejemplo al respecto, la influencia del clero sobre el bajo pueblo era crucial en los discursos. Ciertos hombres del clero regular realizaron una campaña apelando a la religiosidad plebeya. Pese a eso, la adhesión a la religiosidad, el pueblo no alcanzó para derribar el gobierno y al partido de Orden. ¿Cuáles son los indicios en Viva la Patria? ¿O qué se encuentra? ¿Qué indicio hay en Viva la Patria? Está bueno cómo realiza la pesquisa. Bueno, acá no cabe ninguna duda, lo vimos en los otros capítulos de Di Meglio sobre cómo intervinieron los sectores populares en los procesos revolucionarios. Yo estaba acá buscando del resumen, ¿no? El nuevo actor social en un nuevo escenario, ¿no? La plebe porteña, que era heterogénea, étnica, ocupacionalmente los jornaleros, changadores, vendedores, ambulantes, artesanos, ¿no? Todo este cuerpo heterogéneo
que supo mantener la lucha en el proceso de la patria, de la independencia. ¿No? Y en Viva la Patria, la identificación con la patria, con la tierra padre, era un rasgo común en el periodo independentista. La patria era polisémica, o sea, tenía muchos significados, dado que podía aducir a un lugar físico, a autoridades, a un principio compartido, a una comunidad, incluso reunirlos a todos en una sola denunciación. Pensemos en, no sé, pensemos en Artigas, en Beirán, en Güemes, en San Martín. ¿Mm? El haber participado en el ejército revolucionario habilitaba a pedir en nombre de la patria. Por ejemplo, a pedir la liberación en caso de que hayan sido tomados como vagos, presos. Al iniciarse la década de 1820, la patria es una identidad a la que se le habían prestado servicios, por lo tanto, un ámbito para adquirir derechos y por lo tanto ahora para solicitarlos, esa restitución de derechos, en caso que no se haya establecido, ¿sí? De hecho, se lograba la reducción de penas criminales. Bueno, y el tercer indicio es muera el mal gobierno, ¿sí? En muera el mal gobierno, bueno, aquí se intenta pensar los problemas ligados a la legitimidad, lo que hablábamos recién, las medidas antipopulares. Pensemos en la Plaza de la Victoria, ¿no? ¿Cuánta, cuánta, cuánta participación social o cuántos procesos se conformaron en la Plaza de la Victoria? Bueno, él da testimonio de que incluso viva la religión, viva la patria, muera el mal gobierno, se hizo mucho más extenso a esos tres puntos, en la cual se gritaba también mueran los herejes, muera Rivadavia y muera Bernardino. Así que si vemos el mensaje completo o la letra chica que dejó el griterío, el motín de Tagle, vemos que iba mucho más profundo a un simple malestar o a un simple mensaje general. Está hablando de fuera, Rivadavia, no queremos, sabemos que sos vos, digamos, el representante de una política que nos está perjudicando. Bueno, y ahí se pregunta Di Meglio, ¿por qué en 1823 una parte de la plebe urbana participó de un levantamiento en contra del mal gobierno que no era una práctica corriente en Buenos Aires? ¿Qué los llevó a ellos a hacerlo? El único antecedente había sido, el único antecedente igual a este o similar había sucedido contra Liniers en 1809. Cuando un sector de la población, dice, interpretó que la administración no estaba asegurando el bien común. Y aquí es donde él habla que es la política del pacto social y del bien común. Este principio, el bien común, perduró en la politización del periodo postcolonial. Entonces, ¿qué es el mal gobierno? ¿No? Es aquel que detenta contra el bien común. ¿No? Este gobierno que gendarme. Pero gendarme en pos de una patria en la revolución, no. En pos de controlar con la bota y reclutar mano de obra para fagocitar, ¿no? Más recursos para la élite. Solamente, digamos, la representación del gobierno de Martín Rodríguez en beneficio con reformas para la élite. El descontento plebeyo, entonces, lo generó en primer lugar, dice, la reforma religiosa. El mencionado ascendente del clero sobre los sectores subalternos estimuló los reclamos contra los herejes, que atentaban, es decir, estos contra la religión. Este es el elemento fundamental del bien común. Tema en cuestión del clero como ordenador social, ¿no?
el ordenador social, el clero como ordenador social, el cabildo también. Ahora, está claro que uno entendiendo esto, o viendo la involucración, cómo se involucran los sectores populares en este sentido, que el objetivo era ese. O sea, ellos se sintieron, el Partido del Orden se sintió con total legitimidad, tranquilidad, para llevar adelante las riendas de las políticas más profundas de ese republicanismo liberal. ¿Sí? Es la profundización de un modelo antipopular. Ahora, subestimaron quizá, es muy común esto en la élite, o los representantes, los partidos de la élite, es muy común esto de subestimar la forma y la participación política de los sectores populares. Bueno, esto para pensar, el Timelio no lo dice, yo lo propongo como forma, ¿no? Digamos, la visión que tienen las clases dirigentes que representan a los partidos, a la élite, sobre la participación de los sectores populares en la política, ¿no? Por eso digo, la cuestión de la religión fue un acto fallido, fue un error, pero el objetivo era ese, era profundizar el dominio, ¿no? Y lo cual iba a representar, en realidad está claro, porque quienes se iban a posicionar ahora era esa forma de clero colonial. O sea que la revolución iba a tener una tendencia otra vez colonial. O sea, no colonial, sino de oprimidos. ¿No? Una iglesia como opresora, no como generadora de derechos sociales. ¿Sí? Sigo. Las ideas iban hacia la centralidad. Los gobernantes que no respetaban el bien común eran unos tiranos, a los cuales se podía resistir. La suspensión del Cabildo de 1821 fue totalmente antipopular. Y ahí es donde se profundiza el sistema liberal, encarnado en la sala de representantes, aunque sin resistencias en la élite. Nadie de la élite se opuso digamos, al cierre del cabildo como institución política y la utilización de la sala de representantes, ¿no? En eso la élite estuvieron todos de acuerdo. Recordemos, dice el autor, la función del cabildo sobre el asistencialismo, ¿no? Por ejemplo, para abastecer alimentos a la ciudad, las pensiones que pagaban las viudas, los huérfanos de guerra, la asistencia a las familias en las inundaciones, las vestimentas a los presos, el auxilio con préstamos a labradores con dificultades, actividades culturales, nada, donde ahí los funcionarios aprovechaban y daban discursos, un ordenador social y cultural, un eje, según Max Weber, de índole de legitimidad tradicional. Una construcción de sentido, ¿no? Por eso es importante pensar la participación de la plebe en el ayuntamiento, ¿no? En este conglomerado. Por eso, dice, uno de los motivos del levantamiento de Tagle era la restitución del cabildo, con el viejo plan de que a través de él se vuelvan a unir los porteños. A pesar de la desaparición de las instituciones del mundo colonial, ¿sí? Dice Medio, las concepciones de autoridad propias de él perduraron entre la plebe. El cabildo estaba dentro de la conciencia del pueblo. Y la noción de padre, dice paternalismo, podríamos decir, él no usa paternalismo, pero usa la noción de padre, surgido de un principio de legitimidad diferente.
el republicanismo. ¿Sí? O sea que el republicanismo, y luego lo desarrolla, digamos, los opositores al Partido del Orden y los organizadores del motín de Tagle no estaban en contra del republicanismo. Lo que estaban en contra era en la forma, en el desempeño del poder, el uso de la fuerza, porque incluso Di Meglio dice, ¿no?, que los organizadores utilizaron la persuasión entre en la convocatoria, pero porque sabemos que en la política está la persuasión, ¿no?, la manipulación, pero estaban en contra en el modo, en el desempeño, en la forma en la que se estableció el republicanismo. Los gritos de motín de Tagle responden a la pérdida de autoridad paternal, ¿no? La sensación de ciertos sectores de la sociedad porteña de que sus derechos habían sido ultrajados. Aquí se agrega la transferencia de recursos de los sectores populares a la élite, a través de las políticas económicas, ¿no? Y no se cuestionaba el origen de la autoridad, sino su desempeño. No hubo desde 1820 negaciones contra el republicanismo en la élite. Con la instalación del Partido del Orden, ¿sí?, se desarrolló una pedagogía republicana desde el Estado, a través de las obras teatrales, arquitectónicas, ¿no? Y un ejemplo de ello es la proclama que manda a imprimir Las Heras, esto es después de Martín Rodríguez, en la guerra con el Brasil, en la cual se antepone la primera contradicción, es monarquía, tiranía, frente a la república, libertad. En ese momento, las Provincias Unidas del Sur representaban el republicanismo y Brasil era la tiranía, pero no el pueblo brasilero, porque dice, da la fuente y explica que ese escrito que mandan a imprimir no iba contra el pueblo, ¿no?, sino contra la forma, contra el absolutismo. Y luego aduce Di Meglio, ¿no?, que el republicanismo estaba aceptado en los sectores ajenos a la élite. Nuevamente, como dije antes, ¿no? Caso contrario, difícilmente el Partido del Orden hubiera podido gobernar. Entonces, bien supo usar el Partido del Orden, el republicanismo, para sostenerse, implementar y dominar un país o un modelo para pocos. Bueno, ¿cuáles son los motivos de la plebe en el motín de Tagle? ¿Cuáles son los motivos? Ya los mencioné, pero queda, ¿no? El problema de la legitimidad fue crucial para el desencadenamiento de la revolución de Tagle y constituye el trasfondo de la participación plebeya en el hecho, ¿no? Y acá se pregunta, ¿cuáles son las formas y modos de concurrir? ¿Cómo concurrió la plebe ahí, ¿no? Bueno, los facciosos de Italia utilizaron diversos recursos para intentar movilizar a la plebe a la acción, ¿no? Apelando a la milicia urbana, a los antiguos tercios cívicos convertidos 2 años antes en la legión patricia. Da ejemplo de Picacio y José Vares como capitanes milicianos. Varios ex cívicos participaron del levantamiento, pero como parte de las milicias, ¿no? Y otro elemento es la cuestión de los extranjeros, ese patriotismo como antagonismo antipeninsular, incluso frente a los ingleses y los franceses. Entonces ahí es donde se va retomando elementos simbólicos de la independencia. Otra estrategia, dice, es que los organizadores buscaron engañar, lo que decía antes, ¿no?, a quienes querían movilizar, apelando, por ejemplo, a las jerarquías barriales. Existió una relación de tipo clientelar, a lo que hoy son clientelar, ¿no? Había lazos informales, por ejemplo,
basados en mandatos verbales, ¿no? Pues está el testimonio de Palacios con su jefe Méndez, que Palacios era un soldado que tenía un vínculo con su jefe militar que quedó luego de la revolución, de la guerra de independencia, ellos mantienen un vínculo porque Méndez digamos, mantiene una relación de trabajo, una relación laboral, y Méndez sigue siendo su jefe político, su patrón, peón patrón, ¿no? Por eso también el rol de las pulperías en la política urbana. El rol de las pulperías, bueno, después no, es importante cuando en Juan Moreira se ve muy bien esto, que son décadas posteriores, pero como las pulperías son lugares donde, digamos, no es política de bar, digamos, ¿no? Discusión de bar, sino realmente en las pulperías se daban, se congeniaban y se aglomeraba en los sectores populares. Ahí se discutía política y se pensaba en las acciones. Y para como contrarrestar el Partido del Orden a sus opositores, va a convocar, ¿no? Y va a conformar lo que se conoce el Cuerpo del Orden, ¿no? El Cuerpo del Orden va a ser, digamos, el perro gendarme de la feliz experiencia, ¿no? Que son generales, oficiales, letrados, magistrados del Alto Tribunal de Justicia, hacendados, comerciantes, propietarios, vecinos. Bueno, el Partido del Orden ajustó muy bien la defensa por la propiedad privada, que estuvo siempre, pero la defensa de la propiedad privada no quita tampoco el acceso y el desarrollo a los derechos sociales, que nada sucedió de esto en la reforma del gobierno de Martín Rodríguez, como también luego en Rivadavia ya como ocupando el cargo del Poder Ejecutivo a partir de 1826. Bueno, la Revolución de Tagle fue un retorno a la forma de participación de la década anterior, dice Guimello, ¿no? Con dos elementos novedosos, es decir, es una continuidad, ¿no? De la participación de los sectores populares en la guerra, en la década de la independencia. ¿Y cuáles son esos elementos novedosos? La abierta aparición de la religión en la escena política. Pensemos en 1955 y cómo la iglesia también es un elemento clave en la institución de Perón como presidente. O, vuelvo hacia atrás, en la ley de educación de 1420. Bueno, es un tema fuerte. Y la intervención de gente proveniente de la campaña, de, digamos, sectores populares, rurales, ¿no? Bueno, en esta proclamación del derecho absoluto de la propiedad y la liberación del comercio y la producción que fueron establecidas por las autoridades de 1820. Estos sectores populares rurales se vieron totalmente desfavorecidos con la política económica establecida por Manuel García como ministro de Hacienda del gobierno de Martín Rodríguez. Bueno, ¿cuál es el balance entonces? Las raíces de la agitación de la década de 1820 no solo se encuentran en las disensiones intraelite, digamos, no solo en las disensiones, sino también las consecuencias de las transformaciones postrevolucionarias en el resto de la sociedad de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, el desarrollo ¿no? del sistema republicano liberal no implicó la plena aparición de ciudadanos, que fue en cambio un proceso de larga duración. El malestar, en este caso, no solo se generó
por los preceptos del gobierno, sino por su desempeño, ¿no? Y ahí está la búsqueda del pacto social, y desde 1820 en adelante, dice, algunos grupos de la plebe parecían buscar un padre perdido después del proceso revolucionario. Ese es como balance, ¿no? Ese padre revolucionario, ese destino de lucha, de involucración, de participación, de intervención, que, eh, conformando una conciencia política, social de los sectores populares, en el proceso revolucionario, luego a partir de 1820, digamos, se va como a resignificar con estos dos nuevos elementos, ¿no? Y que, bueno, ya no, el destino ya no era la patria. Y que ese padre perdido de la revolución, bueno, ahora ¿cuál es? ¿Cuál será? Y bueno, es la participación en un ámbito republicano y democrático, que no se va a poder dar, yo diría, hasta incluso hasta principios del siglo XX. Bueno, muchas gracias.